los experimentos más importantes en la psicología, que fue conducido por Edward Lee Thorndike, un gran psicólogo conductual, alumno de William James, un psicólogo funcionalista, y alumno también de James McKeen Cattell, otro psicólogo funcionalista. Digo que Thorndike fue un psicólogo, aunque en realidad, pues bueno, él viene de esta escuela funcionalista de psicología, pero en particular este experimento es el que, digamos, abre la puerta, el que vamos a describir, el experimento que vamos a describir, abre la puerta para que la psicología conductual comience a ser el paradigma dominante de la psicología en los Estados Unidos. Porque en él Thorndike lo que hizo fue describir de una manera muy específica lo que es el condicionamiento instrumental y además poner a punto y plantear un conjunto de leyes del aprendizaje. El experimento que condujo Thorndike ha sido conocido o descrito, digamos, en la historia de la psicología como el experimento de la caja problema. Les voy a describir brevemente los elementos que están presentes en este experimento, que es básicamente lo que sería la caja, ¿sí? Que es la caja problema, que no es sino una caja de un tamaño suficientemente grande como para que entre un gato, y la caja lo que tiene es, como se puede observar en la pantalla, un pestillo, y ese pestillo cuando se presiona posibilita que se abra la puerta de la caja. Entonces lo que hace Thorndike es introducir a un gato en la caja para tratar de identificar si el gato primero es capaz de aprender cómo se puede abrir la caja y cómo puede salir de ella. Y después tratar de identificar si a medida que va haciendo más veces el ejercicio, o sea, más veces se mete al gato en la caja, este va perfeccionando su aprendizaje, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos son dos variables en juego en este experimento. Tenemos por un lado el tiempo que el gato tarda en salir de la caja, el tiempo que tarda desde que se pone dentro de la caja hasta que abre el pestillo y sale de ella. Esa es nuestra primera variable, el tiempo. Y tenemos otra variable que es el número de intentos, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que es puesto el gato en la caja para que haga el ejercicio. Thorndike, evidentemente, lo que hizo fue poner varios gatos en distintas situaciones, en distintas circunstancias, para poder identificar cómo funciona, digamos, el aprendizaje en estos animales, ¿no? En los gatos. ¿Okay? Entonces, vamos a revisar cómo fue el resultado para cada uno de los gatos. Entonces aquí tenemos la gráfica donde tenemos la comparación de la conducta y básicamente del aprendizaje en tres gatos distintos. La primera línea, que está en rojo, describe cómo funcionó el primer gato que Thorndike metió, que fue un gato que fue metido a la caja problema, pero el gato no fue sometido a ningún tratamiento en particular. Es decir, el gato estaba perfectamente bien alimentado, ¿sí? Tenía perfectamente resueltas sus necesidades de sed, de hambre, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este gato? Bueno, se le introduce a la caja y el gato tarda aproximadamente en el primer intento, ¿sí? Que estoy aquí señalando, tarda 600 segundos aproximadamente en abrir la caja. Entonces, a los 600 segundos abre la caja y puede salir de ella, ¿no? Bueno, ¿qué pasa para los siguientes intentos? Si ustedes alcanzan a ver, es muy claro lo que empieza a suceder. Para los siguientes intentos, la curva empieza a descender, lo que quiere decir que poco a poco va tardando menos tiempo en abrir la caja, ¿no? Para el intento número 8, digamos, ya está por debajo de los 400 segundos, y para el intento número 12 prácticamente está abriendo la caja en 200 segundos. Recordemos que este gato fue introducido a la caja en condiciones de no privación, es decir, estaba alimentado y tenía resueltas sus necesidades de sed, ¿no? Y las necesidades más elementales. Entonces, lo único que obtiene el gato es el salir de la caja, ¿no? Y bueno, si se fijan ustedes,
pasa un fenómeno muy particular, que vamos a platicar de este fenómeno en un momento, para el 12º intento, ¿sí? Para el 12º intento lo que sucede es que la curva vuelve a crecer, ¿no? Como si el gato de repente hubiera olvidado cómo hacerlo, tarda más tiempo y prácticamente regresa a los 500 segundos. Pero para el intento número 20 vuelve a haber un decremento fuerte, ¿sí? Que ya no, digamos, ya no vuelve a retroceder. Y para el intento número 40, yo tengo al gato saliendo de la caja en aproximadamente 150 segundos. Muy rápido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el segundo gato? El segundo gato se introduce en la caja, ¿sí? Pero tiene una condición distinta. El gato se introduce en la caja, pero fuera de la caja hay comida, ¿sí? El gato, ojo, no está hambriento porque ha comido como necesita comer. Sin embargo, afuera de la caja se pone comida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este gato? Igual, la primera vez que lo pongo, como no tiene una experiencia previa con la caja, tarda aproximadamente 600 segundos en abrirla, ¿sí? Y a medida que va avanzando en los intentos, fíjense cómo describe una curva muy parecida al gato anterior, solo que siempre por debajo, ¿no? Entonces, para el ensayo número 12, está por debajo de los 200 segundos, ¿no? El gato anterior estaba un poco por arriba de los 200 segundos y este está un poco por debajo. De cualquier manera, para el ensayo número 12 pasa otra vez algo muy interesante, que vuelve a haber como un retroceso en el aprendizaje, ¿sí? De tal suerte que para el ensayo número 20 pareciera que, bueno, no pareciera, sino en realidad está tardando más de 400 segundos en abrir. Pero cuando al proseguir con el experimento vuelve a haber un deceso importante en la cantidad de segundos que tarda, y para el ensayo número 40 ya está haciéndolo en 100 segundos. ¿Okay? Si hacemos la comparativa entre los dos gatos, es evidente que la fortaleza del aprendizaje del segundo gato es mayor, en el sentido de que tarda menos tiempo en abrir la caja, tarda 100 segundos. Evidentemente aquí la única variable que se modificó fue que se puso comida fuera de la caja, lo cual nos dice que este reforzador, que es, o esta consecuencia, que es la posibilidad de acceder a comida, hace que el aprendizaje se fortalezca, ¿no? Hace que el aprendizaje sea más fuerte. Y por eso el gato tarda menos, ¿no? Finalmente, el último gato, ¿sí? Igual que es el de la línea amarilla, tuvo dos condiciones. Se introdujo a la caja privado, lo que quiere decir que se le dejó una buena cantidad de tiempo sin comer. Eso quiere decir que el gato está hambriento. Y por otro lado se pone comida fuera de la caja, ¿no? Entonces tiene dos condiciones. Una condición que es similar al gato anterior, es decir, el hecho de que haya comida afuera, pero hay una segunda condición, y la condición es que se le deja en privación, es decir, no ha comido durante un tiempo, ¿no? Quiere decir que el gato está hambriento, ¿no? Y es interesante lo que pasa con este tercer gato, porque igual describe más o menos la misma curva de aprendizaje, es decir, primero tarda 600 segundos, pero poco a poco, a medida que va avanzando en los intentos, para el intento número 12, ya está por debajo de los 200 segundos, ¿sí? Pasa lo mismo en este gato que en los gatos anteriores. Para el ensayo número 12 hay una suerte de retroceso en el aprendizaje, y finalmente este retroceso, digamos, cede, y para el ensayo número 40 está saliendo en 50 segundos de la caja, ¿no? Evidentemente, este gato fue el que, digamos que en términos del tiempo que tarda el gato en salir de la caja, aprendió mejor, porque tardó menos tiempo, ¿no? Ya para el ensayo 40, en 50 segundos lo hace. Lo que nos dice que entonces la condición de privación y la comida fortalecieron el aprendizaje, incluso más que en el gato, que únicamente tenía comida fuera de la caja. Bueno, ¿qué podemos, digamos, obtener o qué obtuvo Thorndike como resultado de este tipo de experimentos? Ustedes entenderán que no fue únicamente un experimento el que condujo muchos, cambiando muchas variables. Aquí, por ejemplo, la variable que cambiamos fue la privación, la comida, pero se pueden introducir variables como la sed, ¿sí? Se pueden introducir variables como el apetito sexual,
etcétera, ¿no? Como el malestar dentro de la caja, si se mete en una caja más chica, etcétera. Entonces se pueden modificar muchas variables, y modificando todas esas variables y generando muchos experimentos y mucha evidencia experimental, entonces se pueden construir leyes, que fue justamente lo que Thorndike hizo, ¿no? A partir de este tipo de experimentos, él propuso 4 leyes del aprendizaje, que son las que vamos a trabajar ahora, en función precisamente de lo que se está observando en esta gráfica. Una de las leyes que planteó Thorndike fue la llamada ley o principio de la conducta original. ¿Qué nos dice este principio de la conducta original? Básicamente a lo que se refiere es que cuando un organismo, en este caso el organismo es el gato, se enfrenta a una nueva situación, en este caso la nueva situación es la caja problema, lo que va a hacer el organismo es tratar de ensayar con las conductas previas que él posee para tratar de resolver la situación, ¿no? O sea, el gato va a hacer todo lo que esté en sus manos, en su repertorio conductual, por así decirlo, previo, para poder resolver la situación, es decir, salir de la caja, ¿no? Por eso el gato tarda 600 segundos, porque el gato lo que empieza a hacer es ensayar con todos los recursos que tiene a la mano para poder salir de la caja, que podemos asumir le resulta incómoda y aversiva, ¿no? Ahora, una vez que el gato agota su repertorio conductual anterior, lo que va a empezar a hacer el gato es que va a ensayar nuevas conductas, va a ensayar nuevas estrategias que nunca había realizado. Y es en ese ensayo y error donde el gato de repente le pega al pestillo y se abre la caja, ¿no? Entonces es importante este principio de la conducta original, porque básicamente lo que nos dice es que cualquier organismo frente a una nueva situación lo que va a hacer es ensayar todas las conductas que conoce, y hasta después de que estas estén agotadas va a empezar a probar con conductas novedosas. Bueno, la segunda ley que plantea Thorndike, ¿sí?, es la famosa ley del efecto, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley del efecto? Básicamente nos dice que una conducta que obtiene consecuencias placenteras para el organismo va a tener mayor probabilidad de repetirse en un futuro. Va de nuevo. Una conducta que obtiene consecuencias placenteras para el organismo va a tener más probabilidad de repetirse en el futuro. Es decir, de establecerse y repetirse en el futuro. Y aquí es clarísimo, ¿no? En el gato, que está representado con la línea roja, es muy claro que el apretar el pestillo, que fue la conducta, generó una consecuencia placentera para el gato. En este caso fue la apertura de la caja y que él pudiera salir. Entonces, ese efecto, esa consecuencia, genera que sea más probable que el gato otra vez, cuando se vuelva a introducir en la caja, produzca la misma conducta, ¿no? Y si esto sucede una y otra vez, entonces cada vez se va estableciendo mejor la conducta, ¿no? Porque está teniendo efectos positivos, por así decirlo, tal vez sería mejor llamarlos placenteros para el organismo, ¿sí? Si el gato hubiera apretado el pestillo y no se abriera la caja, entonces esa conducta no quedaría establecida y no sería más probable que se repitiera en el futuro, ¿no? Lo mismo pasa para los demás gatos, ¿no? El gato que está representado por la línea gris, pues al abrirse la caja, ahí tenemos una consecuencia placentera para el gato. Y además acceder a la comida, segunda consecuencia placentera para el gato, entonces se establece con mucho más fuerza la conducta, ¿no? Por eso, digamos que este gato aprende, por así decirlo, mejor, aprende más rápido. ¿Por qué? Porque hay, digamos, un doble reforzador, ¿no? Una doble consecuencia placentera, ¿no? La tercera ley es muy importante y muy interesante, y la podemos nosotros deducir a partir de lo que pasa con el tercer gato, ¿sí? ¿Qué pasa con el tercer gato, que está representado aquí con la línea amarilla? Que este gato estaba en una condición de privación, ¿sí? Lo que quiere decir que el gato estaba hambriento, ¿no?
Esto nos permite introducir justamente... ¿Qué indica la ley de la disposición? Bueno, básicamente que hay ciertas condiciones en el organismo mismo que le van a permitir aprender mejor. ¿Sí? O sea, el organismo tiene que tener cierto número de condiciones para que éste aprenda mejor. Estas condiciones pueden ser descritas como motivación, deseo, atención, concentración, etc. En este caso es muy evidente que el tercer gato estaba más dispuesto a aprender porque estaba hambriento. Gracias a que el gato está hambriento, entonces su organismo está en la disposición de aprender con mucha más facilidad aquellas conductas que le van a permitir acceder a comida. Y esa es la clave de por qué el tercer gato aprende mucho mejor y por qué el tercer gato lleva a cabo mucho más rápido el aprendizaje y es más efectivo su aprendizaje, justamente porque está su organismo en la disposición de llevar a cabo el aprendizaje que le permita acceder a la comida, ¿no? Esto lo que nos dice es que evidentemente no bajo cualquier condición corporal, digamos, el organismo va a aprender, sino se necesitan a veces reunir cierto número de condiciones corporales que permitan producir el aprendizaje, ¿no? Lo cual tiene un chorro de implicaciones, es decir, un organismo que está, por ejemplo, en este caso en particular, si la caja no fuera incómoda, si el gato no mira dentro de la caja, ¿no? Si el gato no estuviera privado, entonces probablemente el gato no aprendería, ¿no? Porque no está en la disposición de, por así decirlo, carencia para llevar a cabo el aprendizaje, ¿no? Y finalmente la última ley, que es la cuarta que describe Thorndike, es la denominada ley del ejercicio. ¿Qué es lo que nos dice la ley del ejercicio? Bueno, básicamente lo que nos dice es que mientras más se ejercite una secuencia de una situación particular, una conducta y una consecuencia, mejor se va a aprender. Y aquí es muy evidente, es decir, aquí en el primer intento tardaba 600 segundos, en el cuarto intento aproximadamente 400, etc. Es decir, a medida que se fue ejercitando y que se fue ensayando una y otra vez, se fue mejorando el aprendizaje. A esto Thorndike le denomina la ley del ejercicio. Mientras más se ejercite una conducta, esta se va perfeccionando y fortaleciendo. ¿Okay? Todas estas leyes de las que hablamos tienen una importante evidencia experimental que permite sostenerlas como leyes, pero hay dos en particular que tal vez no bajo todas las condiciones se cumplen. La primera es la ley del efecto, es decir, no siempre un efecto placentero genera un fortalecimiento de la conducta. Eso es importante identificarlo, aun cuando bajo casi cualquier situación se cumple, hay cierto número de situaciones en donde no necesariamente es así, donde no necesariamente un efecto placentero hace que la conducta se fortalezca. No. Y bueno, la ley del ejercicio también es una ley que no en cualquier condición se cumple. Si bien prácticamente siempre se cumple la idea de que más se ejercite, mientras más se ejercite, se perfecciona la conducta, hay ciertas condiciones en las que no. Por ejemplo, la teoría o la ley lo que predeciría es, si yo dejo de hacer algo mucho tiempo, va a caer en desuso y entonces lo voy a dejar de poder hacer. Y eso evidentemente no siempre es cierto. Hay conductas que se dejan de hacer mucho tiempo y aún así cuando se vuelven a llevar a cabo, se llevan a cabo de manera prácticamente perfecta, ¿no? Entonces no para todos los casos se cumple cabalmente tanto la ley del ejercicio como la ley del efecto, ¿no? Bueno, hay algo último que me gustaría tratar de discutir, que es este efecto interesantísimo. ¿Sí? Este efecto interesantísimo que precisamente nos reta a pensar, bueno, ¿qué pasa en esos ensayos del 12 al 20, en donde pareciera que el animal se le está olvidando cómo llevar a cabo la conducta, a pesar de que está presente el efecto y a pesar de que está presente la disposición y el ejercicio? Bueno, una hipótesis que se puede plantear al respecto. La hipótesis es que ese efecto de la gráfica nos habla de cómo se ponen a prueba los nuevos aprendizajes. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos al gato 1. Digamos que para el gato 1 ya aprendió muy bien cómo abrir la caja, ¿sí?
Y en este momento, cuando empieza a dejar de hacerlo con tanta fuerza, yo de repente dejo de reforzarlo, es decir, dejo de abrir la caja. Bueno, lo que va a pasar seguramente con este gato es que se va a, por así decirlo, olvidar lo aprendido. ¿Ok? O sea, el gato literalmente va a olvidar que con el pestillo, o va a desaprender que con el pestillo se puede abrir la caja, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es que se está poniendo a prueba el aprendizaje. Es decir, ese aprendizaje que yo tuve, que es picarle al pestillo para que se abra la puerta, ese aprendizaje vale la pena que se sostenga. Digamos, vale la pena que las redes neuronales, déjenme decirlo así, que posibilitan ese aprendizaje, eh, lo mantengan o no. Si el aprendizaje deja de ser útil en esa ventana de tiempo, entonces el aprendizaje se va a desechar. Dejó de ser útil. Si el aprendizaje, a pesar de esa ventana de tiempo, sigue siendo útil, entonces se va a establecer definitivamente, que es este momento donde ya está establecido definitivamente, ¿no? Entonces digamos que es como si los mecanismos de aprendizaje tuvieran una ventana de tiempo para determinar qué tan útil es lo que acabo de aprender. Si sigue siendo útil después de determinado tiempo, a pesar de que yo lo dejo de hacer, entonces el aprendizaje se va a establecer. Si no sigue siendo útil, entonces el aprendizaje se va a desechar como una conducta que se aprendió en una circunstancia particular, pero que deja de ser útil y por lo tanto ya no vale la pena seguirle dedicando recursos